Sumérgete en las profundidades azules de cualquiera de los océanos del mundo hoy y tendrías suerte de encontrar un reptil. En aguas abiertas, tu mejor opción sería echar un vistazo a una tortuga marina, quizás una carey o una gigante laúd. Más cerca de la costa, las serpientes marinas y ocasionalmente lagartos y cocodrilianos se aventuran en las aguas. Pero en el siglo XXI, un reptil verdaderamente marino es un acontecimiento raro. En la era mesozoica, la época en que los dinosaurios dominaban la Tierra, los océanos estaban, de hecho, llenos de reptiles marinos, a diferencia de cualquier cosa que exista hoy en día. Los medios populares están llenos de representaciones de estos reptiles. Desde los plesiosaurios de cuello largo hasta los ictiosaurios parecidos a peces, estas criaturas ocupan su lugar con orgullo junto a los pterosaurios como algunos de los organismos más famosos de tiempos pasados. La verdad es que estos reptiles no solo eran comunes en los mares del Mesozoico, sino que eran extremadamente diversos. Existían tortugas y cocodrilos, tal como lo hacen en la actualidad, pero algunos de ellos serían casi irreconocibles para un viajero en el tiempo desinformado. Los plesiosaurios en particular fueron uno de los grupos más diversos de reptiles marinos del Mesozoico, variando enormemente en tamaño y forma desde los titanes de cuello largo con los que estamos familiarizados hasta las variedades de cuello corto, que durante la segunda mitad del Mesozoico tomaron el trono junto a los poderosos mosasaurios como los depredadores apex de las turbulentas e implacables olas. Todo esto se puede decir sin siquiera mencionar las rarezas de las aguas del período Triásico. Una época en la que extraños reptiles estaban presentes en cada cala, bahía, mar y costa en las aguas del mundo. Aquí, grupos de reptiles totalmente desconocidos para la zoología moderna prosperaban en grandes cantidades, floreciendo en una gama aparentemente infinita de formas y nichos. Hoy haremos un recorrido a través del tiempo, un viaje rápido por los océanos de nuestro mundo prehistórico, donde conoceremos algunos de los principales grupos de reptiles marinos que prosperaron desde el inicio del período Triásico hasta el final del Cretácico, justo hasta el cataclísmico evento de extinción Cretácico-Paleógeno. Aguanta la respiración. Será una inmersión peligrosa, de hecho. La pura diversidad de grupos de reptiles marinos del período Triásico nos obliga a tener que encajar todo en un breve capítulo de este video. Si fuéramos a profundizar en cada uno de los grupos presentes durante el amanecer de los dinosaurios, estaríamos aquí todo el día. Después de los terribles eventos volcánicos de la extinción del final del Pérmico, la peor extinción masiva en la historia del planeta Tierra, había disponibles muchos nichos ecológicos marinos para aquellos lo suficientemente adaptables para tomarlos. Esto resultó en que los reptiles tomaran el centro del escenario por encima de los artrópodos, temnospóndilos y peces de aletas cartilaginosas y lobuladas de la era paleozoica, diversificándose en formas previamente desconocidas para la historia natural. La primera de estas extrañas líneas que exploraremos son los placodontes. Apareciendo en el registro fósil hacia el Triásico medio, estos eran criaturas voluminosas, de movimiento lento, a veces con caparazón, superficialmente similares a las tortugas, que estaban altamente adaptadas como molusquívoras con dientes trituradores especializados para romper las duras conchas de los bivalvos y otros mariscos. El más famoso del grupo es Placodus, un reptil de 3 metros de largo que vivía de manera similar a una morsa o manatí.
Sus dientes sobresalían más allá de la boca en una curva circular y estaban perfectamente adaptados a este estilo de vida derivado. A través del uso de huesos pesados y pulmones voluminosos, Placodus podía mantenerse sumergido con poco esfuerzo mientras tamizaba la arena de su entorno hogareño costero. Los placodontos eran un grupo diverso en sí mismos, sin embargo, y durante el Triásico tardío, criaturas como Enodus comenzaban a evolucionar. De apariencia similar a la de una tortuga, pero totalmente no relacionada, varios autores han comparado el estilo de vida de este extraño reptil con un caparazón ancho y plano y un pico triturador al de las rayas o cefalópodos. Habría pasado gran parte de su tiempo en el fondo del mar, moviendo su boca en forma de cuchara de un lado a otro, a través del sedimento arenoso, aplastando las carcasas de los mariscos a medida que avanzaba. Muy por encima de los placodontos, hacia las aguas superficiales, nadaba el Notosaurus. Estos posibles parientes antiguos de los plesiosaurios eran casi similares en apariencia. Tenían largos cuellos y colas. Algunos de ellos habían evolucionado protoaletas y subsistían con dietas de peces mientras giraban y se movían con gracia a través de las olas. Notosaurus es el más famoso del grupo, un reptil extendido y exitoso con restos fósiles conocidos desde Europa Occidental hasta Asia Oriental. El largo cráneo, equipado con dientes entrelazados afilados como agujas, habría creado una trampa de peces efectiva, permitiendo a este reptil rápido atrapar su presa con relativa facilidad. Probablemente semiacuáticos, se teoriza que los notosaurios se reproducían en las costas y colonias, yendo al mar para alimentarse, muy parecido a cómo lo haría una foca o un león marino hoy en día. A lo largo del Triásico, los parientes de los notosaurios adquirieron cada vez más características similares a las de los plesiosaurios, con criaturas como el Pistosaurus con su largo cuello y 4 aletas adoptando una apariencia prácticamente estereotípica de plesiosaurio. Los talatosaurios fueron quizás algunos de los reptiles marinos del Triásico más extraños, con extremidades parecidas a remos y hocicos largos y estrechos que sobresalían de sus delgados cuerpos. Estos reptiles eran en su mayoría cazadores de peces similares a los notosaurios, con la excepción de algunos géneros. Symphusaurus, en particular, era una verdadera rareza. Poseía un hocico largo y puntiagudo, con el que habría sondeado el fondo marino en busca de peces y mariscos escondidos bajo la arena, antes de atraparlo más atrás a lo largo del cráneo con dientes afilados como agujas. No obstante, las auténticas rarezas se hallaban en otras partes. Tanistrophias se ha convertido en una criatura semipopular asociada con los mares del Mesozoico temprano. El reptil de costa de cuello largo que usaba su colosal y amplio cuello como una caña de pescar para atrapar peces de la espuma del mar. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que Tanistropheus no estaba adaptado a la vida en el mar. Sin embargo, su primo, Dinocephalosaurus, sí lo estaba. Aunque todavía presumía del cuello extrañamente largo, tan sinónimo de su primo, no era lo suficientemente grande como para alimentarse de la misma manera. Pero su método de alimentación habría sido igualmente notable para observar en vida. Al acercarse a los bancos de peces, Dinocephalosaurus lanzaría su cuello hacia adelante desde una posición retraída, lanzando sus mandíbulas abiertas hacia su objetivo, consumiendo no solo el pez, sino también el agua que los rodea. Este efecto de succión lo habría hecho un depredador eficiente, por extraño que fuera elegante.
Busca reptil triásico extraño en Internet y no pasará mucho tiempo antes de que encuentres una imagen de un Topodentatus. Este extraño sauropterigiano ha sufrido un cambio significativo desde su descripción inicial en 2014. Primero se pensó que poseía una extraña estructura en su mandíbula superior, similar a una cremallera orientada hacia arriba. Ahora se teoriza que este extraño animal manejaba un pico ancho, plano, similar a un pato, similar en forma a la cabeza de un tiburón martillo. Habría utilizado esta boca, que habría estado alineada con dientes parecidos a un cincel, para barrer de izquierda a derecha a lo largo de la orilla para atrapar mariscos y otros invertebrados escondidos en la arena. Esta no es de ninguna manera una lista exhaustiva, pero se conoce específicamente el período Triásico por albergar un elenco completo de extraños reptiles marinos. La primera parada perfecta para este recorrido submarino a través del tiempo. Un gran número de ictiosaurios se habían establecido en los mares de todo el mundo al final del período Triásico. De hecho, algunos de estos ictiosaurios estaban entre las criaturas más espectaculares que jamás han existido, por no hablar de algunas de las más maravillosas de su grupo. El Triásico es conocido por sus ictiosaurios. Es conocido por el Shastasaurus y el Shonisaurus. En el momento en que evolucionaron, eran las criaturas más grandes que jamás habían existido en el planeta Tierra. Con 21 metros de largo, el Shastasaurus, el más grande de los dos géneros, era solo un poco más corto que una ballena azul, el animal más grande que jamás ha vivido. Con una apariencia que cae en algún lugar entre la de un tiburón, una ballena y un cocodrilo, estos gigantescos lagartos marinos eran prácticamente intocables y habrían temido poco o nada en los mares primitivos en los que reinaban. Sobreviviendo con una dieta de peces y calamares, las manadas de estos gigantes habrían sido una vista verdaderamente majestuosa en los abiertos océanos del Triásico. Sin embargo, no estaban solos en los mares del Triásico, y un sinfín de otros géneros de ictiosaurios comenzaban a establecerse. Algunos de estos incluyen a los ictiosaurios de forma tradicionalmente pisiforme, como Mixosaurus, hasta los decididamente más reptilianos, como Symbospondylus y Bisanosaurus. Se teoriza que Cardorhynchus, un miembro basal temprano del grupo, fue un miembro transicional semiacuático del grupo. Un verdadero ictiosaurio, pero uno que vivió y no se parecía mucho a uno en absoluto. A lo largo del Mesozoico, los ictiosaurios fueron un grupo de reptiles marinos extremadamente exitosos. El período Jurásico, específicamente sus formaciones fósiles a lo largo de las costas del Reino Unido, son particularmente conocidas por ser minas de oro de ictiosaurios, y se han desenterrado muchos especímenes finamente conservados desde el tiempo de Mary Anning, una coleccionista de fósiles y paleontóloga consumada, conocida por sus descubrimientos de ictiosaurios en la primera mitad de los 1800. Muchos de los ictiosaurios jurásicos tenían una apariencia firmemente más parecida a la de los peces que los animales de aspecto más reptiliano que los precedieron en el Triásico. Ichthyosaurus en sí, el epónimo del grupo, es conocido por las rocas jurásicas en el sur de Inglaterra, junto con un puñado de otros géneros icónicos, Temnodontosaurus y Ophthalmosaurus, entre otros. Estas criaturas se habrían parecido a los peces y vivido como delfines, sin embargo, no estaban relacionadas de ninguna manera con ninguno de ellos.
con grandes ojos y cuerpos poderosos, habrían estado perfectamente adaptados para desgarrar los océanos abiertos tras bancos de peces y reuniones de calamares, utilizando sus largas mandíbulas en forma de lanza para atrapar individuos con sus dientes agudos como agujas. El legado de los ictiosaurios llegaría a un final gradual a medida que avanzaba el Jurásico, con solo un género conocido, pero ahora aparentemente inválido, llegando a las aguas del Cretácico. Platypterygius, conocido en Australia, América del Norte y el Reino Unido. Este es un taxón de papelera, un nombre dado a los escasos y desconocidos restos de los ictiosaurios que llegaron al Cretácico. Sin embargo, para cuando los ictiosaurios se habían extinguido, los océanos estaban lejos de estar vacíos de reptiles marinos. Sin embargo, los océanos del Cretácico demostrarían estar llenos de algunas de las criaturas más icónicas que jamás han nadado, como descubriremos en breve. Una vez representados como criaturas lentas que se revolcaban en los mares primordiales de tiempos muy pasados, similares a saurópodos acuáticos regordetes, la ciencia moderna ha demostrado que los plesiosaurios y sus parientes eran todo menos eso. La forma general del clásico plesiosaurio, con su cuello alargado similar a una serpiente, cuerpo corto en forma de lágrima, cola corta y 4 aletas parecidas a remos, es reconocible entre prácticamente todos, jóvenes o viejos. Sin embargo, con los años, el plesiosaurio ha realizado un viaje bastante largo, al igual que muchas otras criaturas prehistóricas, hasta el punto de que son esencialmente animales nuevos. La imagen vintage de un plesiosaurio levantando su largo cuello fuera del agua en una forma similar a un cisne ahora es muy arcaica. Los estudios sobre la movilidad de las vértebras han demostrado que los cuellos de los plesiosaurios eran relativamente inflexibles y que estos icónicos reptiles oceánicos, en cambio, mantenían sus cuellos rectos hacia adelante, una herramienta utilizada para infiltrarse en bancos de peces como un arpón biológico para atrapar presas. Los plesiosaurios, a lo largo de los años, también han sido víctimas del encogimiento, el proceso mediante el cual los paleoartistas recrean animales extintos basándose únicamente en la investigación del esqueleto, omitiendo componentes vitales como la musculatura, la grasa, los adornos y las texturas. Eran, en vida, mucho más complejos de lo que las imágenes iniciales los hacen parecer, con cuellos musculosos, extremidades poderosas y formas aerodinámicas que los habrían convertido en depredadores rápidos y ágiles. Generalmente, se conocen dos formas de plesiosaurios, los plesiosaurios de cuello largo y los plesiosaurios de cuello corto, un clado comúnmente referenciado de los cuales son los pliosaurios. Prácticamente todos los plesiosaurios conocidos son cazadores piscívoros veloces o poderosos depredadores marinos de ápice, y el grupo tuvo éxito durante los períodos Jurásico y Cretácico, adaptándose para llenar un gran número de nichos oceánicos. Los plesiosaurios de cuello largo hicieron su primera afirmación concreta en los océanos en el período Jurásico temprano, donde criaturas como Attenborough-saurus, Macroplata y los propios plesiosaurios se desplazaban a través de las olas tras bancos de peces. Plesiosaurus es ahora casi un taxón de cesto de basura, donde se colocan los plesiosauroides de ubicación incierta en el registro fósil antes de ser asignados a otros géneros. Attenborough-saurus, nombrado en honor al legendario naturalista y presentador de televisión Sir David Attenborough, era el clásico plesiosaurio de cuello largo.
con un cuello increíblemente largo y 4 aletas poderosas, habría dominado los mares alrededor del sur del Reino Unido en el Jurásico temprano. A medida que avanzaba el Jurásico, también lo hacían las líneas evolutivas de los plesiosaurios de cuello largo. Continuando por la costa jurásica del Reino Unido, nos encontramos con plesiosaurios del Jurásico tardío, como el Merinosaurus y el Cryptoclytus. El primero, un animal voluminoso de 6 metros de largo. El último, una criatura ágil y más pequeña, con un cuello más corto. Entrando en el período Cretácico, los plesiosaurios de cuello largo entraron en su edad de oro como algunos de los depredadores marinos más extendidos y diversos. Elasmosaurus es seguramente uno de los reptiles marinos extintos más famosos, y muchas especies diferentes de ellos persistieron en el centro-sur de los Estados Unidos en el Cretácico tardío. Mientras cazaban cerca de las aguas superficiales, en los océanos abiertos, otros plesiosaurios más extraños estaban reclamando su territorio en las aguas más profundas en el Cretácico temprano. Las profundidades oscuras y profundas de los océanos alrededor de la Rusia occidental albergaban al Avisaosaurus, un pariente de ojos grandes y aletas largas del Cryptoclytus del Jurásico tardío. Debido al tamaño de sus ojos, se teoriza que esta criatura cazaba en las partes más profundas del océano, capaz de soportar una gran cantidad de presión mientras atrapaba peces y calamares del Cretácico que habitaban en las profundidades. En cuanto a los plesiosaurios de cuello corto, el Jurásico los vería embarcarse en un linaje de algunos de los depredadores más impresionantes e icónicos de los mares marinos. Y también comenzó en las aguas que rodean al Reino Unido. Romeliosaurus fue uno de los primeros plesiosaurios pliosauroides, o plesiosaurios de cuello corto. Con un agudo sentido del olfato, una forma poderosa y aerodinámica y 6 metros de músculo compactado en su cuerpo, Romeliosaurus era un depredador increíblemente poderoso de los océanos del Jurásico temprano. Sus dientes entrelazados habrían creado una trampa perfecta para peces, y su cuello, atrofiado a proporciones más cortas, fue la primera señal de lo que eventualmente vendría, una línea de masivos y poderosos depredadores marinos. Continuando hasta el Jurásico tardío, somos testigos de los pliosaurios en pleno apogeo. Creciendo hasta una longitud estimada de 6 metros, con la capacidad potencial de crecer mucho más, esta criatura fue la estrella de un episodio del icónico documental de dinosaurios de la British Broadcasting Corporation, Caminando con dinosaurios, donde se representó incorrectamente como un asesino de 25 metros de largo. Aunque en efecto era un animal grande, en realidad era mucho más pequeño, y fue uno de los primeros pliosaurios en mostrar la forma típica y clásica que sería tan prevalente en los pliosaurios del Cretácico. Habría vivido la vida de un tiburón reptiliano, desgarrando las olas tras su presa vertebrada, atrapándola en largas mandíbulas dentadas. Compartió las olas con su pariente más pequeño, Palinustes, un pliosaurio especializado en cazar cefalópodos. Su estructura corporal inflexible habría sido lo suficientemente aerodinámica para deslizarse por las olas mientras perseguía, como un delfín, a su presa. Los pliosaurios del Cretácico continuaron diversificándose aún más. Dolly-Shorinchops era incluso más parecido a un delfín que sus predecesores del Jurásico. Con 5 metros de largo y un cuello ligeramente más largo, sus largas y estrechas mandíbulas habrían sido perfectas para atrapar peces y calamares que prosperaban en grandes cantidades en los mares del centro de Estados Unidos hacia el final del Cretácico.
Sin embargo, con mucho, el pliosaurio más espectacular de todos fue una criatura nativa de los océanos abiertos de Australia y Sudamérica, el Kronosaurus. Nombrado en honor a Cronos, un titán de la mitología griega, este terror de 9 metros de largo habría tenido el cráneo más grande de cualquier reptil marino conocido, constituyendo alrededor de 1/3 de toda su longitud corporal. Viviendo como las ballenas dentadas macropredadoras de la actualidad, esta criatura habría sido capaz de usar su poderoso cuerpo para derribar a toda una serie de criaturas en las aguas a su alrededor, desde peces hasta calamares, pasando por plesiosaurios y otros pliosaurios. Verdaderamente, fue uno de los depredadores más fascinantes de todo el Mesozoico. Los espectadores de Jurassic World estarán muy familiarizados con Mosasaurus, el gigantesco lagarto marino que emerge del agua para consumir un tiburón suspendido de un poste de alimentación en una configuración al estilo SeaWorld. Aunque la criatura de la película era de tamaño exagerado e inexacta, los mosasaurios en sí no eran pequeños y algunos de ellos constituían los depredadores ápice más grandes y poderosos de los océanos del Cretácico. Los mosasaurios eran un grupo muy extendido de grandes depredadores marinos de movimiento rápido, más estrechamente relacionados con las serpientes y lagartos modernos. De hecho, sus parientes vivos más cercanos son las lagartijas monitor, como el dragón de Komodo, con las que comparten un orden, Squamata. A diferencia de los monitores, que ocasionalmente se aventuran en el agua para atrapar presas o recorrer territorios, los mosasaurios pasan toda su vida en el mar, reemplazando las patas por aletas y luciendo una cola profunda y en forma de remo para impulsarse a través del agua. Crecieron más que cualquier lagartija monitor. El más grande del grupo creció hasta unos impresionantes 11 metros de longitud y habría sido un ávido depredador de peces grandes, cefalópodos, tiburones, tortugas, plesiosaurios, pliosaurios e incluso otros mosasaurios. Una de las especies más grandes y conocidas fue Tylosaurus, nativo del mar interior occidental que atravesaba los Estados Unidos en el Cretácico tardío. Era similar en forma al mosasaurio representado en Mundo Jurásico. Con su forma voluminosa y cola poderosa, puede que se lanzara contra su presa, aturdiéndola antes de comenzar a comer. Esto se evidencia por los hocicos dañados encontrados en algunos especímenes de Tylosaurus, lo que indica que muchos individuos debieron haber llevado vidas violentas. Algunos mosasaurios, como el Platycarpus ligeramente más pequeño, eran capaces de aplastar las conchas de los amonites, volteando y girando la concha en su boca para desmontar las defensas del desafortunado invertebrado antes de desgarrar el cuerpo blando que había dentro. Platycarpus también es el mosasaurio más comúnmente desenterrado, que posee famosamente una serie de estructuras similares a dientes orientadas hacia la parte posterior de la garganta, para ayudar a forzar a la presa a bajar por el esófago y entrar en el sistema digestivo. Prognathodon, un mosasaurio del Cretácico tardío conocido por sus depósitos en Europa, América del Norte y Oceanía, parece haber vivido de manera similar a los placodones del Triásico, tamizando la arena en busca de criaturas con concha ocultas, aplastando su comida con dientes anchos y cónicos. El Taniwasaurus de Nueva Zelanda, en el otro lado, parece haber sido un ávido cazador de peces, evidenciado por su poderosa cola y largas mandíbulas estrechas, que,
combinadas con su tamaño relativamente pequeño de 6 metros, habrían sido adaptaciones útiles para ayudarlo a deslizarse por las olas como un pez espada o un tiburón maco. Podemos conocer a los mosasaurios como los aterradores y voluminosos tiranosaurios del mar, como se representa en los medios populares, pero ciertamente no todos eran así. En vida, sin duda eran tan hermosos y diversos como los otros reptiles marinos que llamaban hogar a estos antiguos mares. Como hemos explorado en videos anteriores, los cocodrilianos no siempre fueron los depredadores de emboscada de movimiento lento que son hoy. En tiempos pasados, los cocodrilianos y sus parientes extintos eran algunas de las criaturas más diversas con múltiples géneros variados, representados en ubicaciones individuales. Los cocodrilos blindados vivían en los desiertos y llanuras. Los cocodrilos galopantes cazaban en matorrales y pastizales. Los cocodrilos arborícolas dominaban los árboles y los cocodrilos marinos estaban presentes en los océanos. Metriorhynchus es un género de cocodrilos nativo de los depósitos marinos del Jurásico de lo que ahora es Francia. Como muchos cocodrilos hoy en día, poseía mandíbulas largas y estrechas utilizadas para atrapar peces y otros vertebrados, 4 extremidades y una cola larga. La principal diferencia en Metriorhynchus, sin embargo, era su posesión de estructuras similares a aletas en las extremidades y una aleta de cola similar a la de un tiburón en lugar de un remo escamoso. Estas características indican claramente la presencia de un crocodilomorfo que pasó su vida en el mar, en los océanos abiertos habitados por los plesiosaurios e ictiosaurios del Jurásico. De hecho, habría coexistido con algunas de las criaturas mencionadas anteriormente en este video y no habría sido raro ver a algunos de sus parientes en otros lugares también. Aunque muchas especies de crocodilomorfos marinos son bien conocidas en los mares del Jurásico y el Cretácico temprano, aparte de Metriorhynchus, se conocen bien 2 especies. Estos son el Geosaurus y el Dacosaurus, el primero un cazador de peces de 3 metros de largo, similar en forma a muchos cocodrilos modernos. El último, un depredador de 5 metros de largo con una forma mucho más voluminosa. Aún no se han encontrado huevos o nidos de Dacosaurus, lo que ha dejado a los científicos generalmente desconcertados sobre si esta criatura daba a luz como un delfín o salía a tierra para poner huevos en las playas como una tortuga. Al igual que hoy, las tortugas fueron uno de los grupos de reptiles más diversos y exitosos durante el Mesozoico. Hoy en día existen 7 especies de tortugas marinas que conforman uno de los únicos grupos de reptiles verdaderamente marinos existentes. Estas varían drásticamente en tamaño desde la pequeña tortuga lora de Kemp hasta la gigantesca tortuga laúd, y muchas especies ahora están amenazadas de extinción. A lo largo del Mesozoico, algunas tortugas se volvieron verdaderamente gigantescas, superando incluso en tamaño a la poderosa tortuga laúd. Archelon es la más famosa de estas tortugas, una especie de gigante marino que alcanzó más de 4 metros de longitud desde la nariz hasta la cola. Todavía poseía el caparazón tan sinónimo de las tortugas vivas que habría demostrado ser una defensa eficiente contra los tiburones depredadores y mosasaurios con los que compartía su hogar. Sin embargo, también estaban presentes otras especies.
Los océanos del Cretácico vieron una serie de otras grandes tortugas prehistóricas que incluían la protostega de 3 metros, una forma mucho más ligera con un caparazón reducido. Su pico era amplio y pesado, lo que le habría permitido aplastar los duros caparazones de sus presas invertebradas. Halopleuron es otro ejemplo de tortugas marinas prehistóricas que crecieron hasta alcanzar tamaños grandes. Con más de 2 metros de largo, este género, nativo de Europa, Asia y América del Norte, muestra las adaptaciones de un generalista. Se teoriza que la dieta de esta tortuga combinaba medusas, algas marinas e incluso carroña. Curiosamente, solo se han encontrado adultos, lo que lleva a los científicos a creer que los jóvenes vivían en otro lugar, quizás pasando sus vidas en aguas más someras y seguras, antes de dirigirse a los océanos abiertos como adultos. Hoy en día, muchos de los reptiles marinos que no son tortugas son serpientes. Las serpientes marinas habitan en aguas costeras y arrecifes de coral. A menudo son altamente venenosas y se mueven por el agua, ondulando sus cuerpos de izquierda a derecha, lo que las hace fácilmente confundibles con las anguilas. Las serpientes marinas también eran prevalentes en los mares durante el Cretácico, parientes de los mosasaurios que habían seguido un camino evolutivo muy diferente. Se han encontrado muchos fósiles de serpientes en depósitos de piedra caliza marina. Pero curiosamente, parece que algunas de estas serpientes aún poseen los restos de sus extremidades traseras, recordatorio de las vidas que llevaron en tierra en milenios pasados. Todas las serpientes en la actualidad han atrofiado completamente estas patas hasta el punto de que todas se mueven independientemente del uso de extremidades. Las serpientes marinas, a lo largo del Mesozoico, no están bien representadas en los medios populares, pero incluyen géneros como Pachyrachis y Haasiophis de Palestina, Pachyophis de Bosnia y Herzegovina y Eupodophis de Líbano. Se sabe que estas serpientes fueron vertebrados marinos que habitaban en aguas poco profundas en entornos fuertemente asociados con peces fósiles, lo que lleva a los científicos a creer que muchas de ellas eran piscívoras. Aún está por demostrarse si, como las serpientes marinas modernas, eran venenosas o no. Y con eso concluimos nuestro recorrido por los océanos mesozoicos. Los reptiles marinos prehistóricos son tan icónicos en el contexto de los dinosaurios como los pterosaurios que volaban alto sobre sus dominios acuáticos, y muchos a menudo son confundidos con dinosaurios ellos mismos. Los reptiles marinos eran diversos, evolucionaron en una línea completamente diferente a los dinosaurios. De hecho, coexistieron con muchas especies diferentes. El propio tiranosaurio habría deambulado por las costas de mares llenos de mosasaurios, plesiosaurios, tortugas gigantes e incluso podría haber interactuado con ellos. Se conocen miles de especies asombrosas y ese número continúa creciendo. Incluso muy recientemente, el poderoso depredador Ápice Thalassotitan fue desenterrado. Si algo del tamaño de una ballena puede estar oculto en las rocas debajo de nosotros, ¿qué más está esperando allí abajo para ser descubierto?